La conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Bueno, buenas tardes, los que están por México, por aquellos lados. Buenas noches, los que estamos por estos lados. Un gusto, Alfredo, tenerte con nosotros. De verdad, muy agradecido, de que nos acompañes y nos hables este rato sobre tu obra. Yo voy a leer un poco sobre Alfredo, una breve un resumen, ¿no? Biográfico, para que quede grabado y para que lo conozcan, ¿no? Si no conocen sobre él. Alfredo nace en Monclova, Coahuila, 1961. Es uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Comunicólogo de formación, desde 1982 ha realizado más de 90 exposiciones individuales y colectivas en los 5 continentes, y su obra integra colecciones de referencia como el Museo del Barrio de Nueva York, el Museum of Fine Art Houston, Lower Art Museum de Miami, la colección FENSA, el Banco de México y el Centro de la Imagen, entre muchos otros. Su pasión es el paisaje del desierto. Lo recorre, lo fotografía y lo interviene para revelar silencios, vestigios y pulsos de luz. Entre sus series destacan El paraje sin futuro de 1992, Vestigios del paraíso 1996, Habitar el vacío el del 2002 y Breve crónica de luz 2006. Desde 2008 desarrolla Tormenta de Luz, proyecto en diversos desiertos del mundo. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2008 y becario en varias ediciones. Obtuvo, entre otros reconocimientos, la medalla Selección del 54 Salón Internacional de Fotografía de Japón y fue incluido por la revista Quién 2017 entre los 50 mexicanos que están transformando a México. Como gestor cultural, dirige el Concurso de Fotografía Contemporánea de México y de Latinoamérica, el Festival Internacional de Fotografía NL Foto en Monterrey y fundó la Asociación Luz del Norte Fotografía. Hoy nos compartirá su mirada sobre el desierto como territorio poético y experimental. Bueno, bienvenido todos los que se han conectado recientemente. Bueno, sin más, le doy la palabra a Alfredo y puedes compartir tu pantalla, puedes abrir tu micrófono. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Un gusto de volver a charlar. Si mal no recuerdo, Aaron, creo que en la pandemia tuvimos otra Es, charla, ¿no? así es, así es. Fue cuando hubo el boom de este tipo De actividades en línea. de actividades en líneas que pues, creo que llegaron para quedarse en gran medida, pero nunca hay como estar presente eh, cara a cara con la gente, ¿no? El calor Así es. humano siempre es mucho mejor que una pantalla que nos separa, pero bueno, cuando las distancias son tan grandes y el presupuesto no tampoco es tan grande, entonces pues esta es una mejor manera o es una buena manera de dialogar, en este caso, pues de un público y de gente interesada en el mundo de la imagen, de la fotografía y del lenguaje plástico, que en mi caso, pues, vaya, valga la redundancia, es la fotografía, pero en particular el desierto. Entonces lo que voy a hacer es leer un texto que escribí primero y luego presentaré imágenes y luego ya tendremos pues, una charla, un diálogo, vaya, de preguntas y respuestas, a ver cómo nos va, ¿no? Buenísimo. El texto se llama Tormenta, Luz y Memoria, el arte de intervenir el desierto. Buenas tardes. Quiero comenzar esta charla compartiéndoles una certeza personal. Cada vez que regreso al desierto lo hago como si fuera la primera vez. Y cada vez que salgo de él, salgo transformado. El desierto no es solo un espacio geográfico, es un espejo, una metáfora, una herida abierta que habla del tiempo, del silencio, de lo que hemos perdido. Mi nombre es Alfredo Estefano y desde hace más de 3 décadas he recorrido los paisajes más ricos del planeta o más áridos del planeta.
armado con una cámara y una intuición que más que registrar busca dialogar con lo invisible. He dedicado mi vida a fotografiar lo inaprensible, a intervenir lo intangible. Y aunque mi lenguaje es la imagen, hoy quiero invitarlos a recorrer conmigo desde la palabra un trayecto visual que se ha extendido por más de 30 años y que ha tenido como escenario principal el desierto. El desierto como origen y destino. La fotografía de paisaje tiene una larga historia como herramienta de exploración. En el siglo XIX, las primeras imágenes de tierras exóticas respondían a una mirada colonial, de control. Se trataba de conquistar con la mirada aquello que era desconocido. La cámara funcionaba como un instrumento de dominación visual. En mi caso, el desierto es todo lo contrario. Es lo indomable, es lo que se resiste a ser explicado. Quien ha estado en un desierto sabe que deja una marca profunda. Es un espacio que despoja, que reduce todo a su mínima expresión. Pero justamente ahí, en ese vacío, encuentro la posibilidad de construir. Mi obra es una evocación del ausente, una búsqueda de las huellas que no se ven. Como dijo una vez un nómada tuareg, nadie deja sus huellas en el desierto. Sin embargo, el desierto deja una huella en el alma. En lo personal, siempre he sentido que el desierto es un espacio que me contiene, que me refleja, que me devuelve preguntas más que respuestas. No busco en él paisajes espectaculares o imágenes pintorescas. Lo que me interesa es su capacidad simbólica, su poder de condensar lo esencial. El desierto es metáfora, es el vacío lleno de significado. Es un lugar donde la ausencia se convierte en presencia. El acto de intervenir, fotografía conceptual y land art. Mi aproximación al paisaje implica una doble acción, observar y transformar. No solo camino los desiertos como quien busca una imagen, sino como quien busca sentido. Cada intervención que realizo parte de una escucha profunda del entorno, pero también de una intención simbólica que articula forma, materia y concepto. Así, la fotografía deja de ser un mero registro para convertirse en el vestigio de una acción poética. Lo efímero es parte fundamental de mi obra. Las instalaciones no permanecen, son gestos que desaparecen. La fotografía es el único rastro de esa acción. Esto tiene mucho que ver con mi interés por el tiempo, por la memoria, por lo que ya no está. Algunas de mis imágenes buscan sugerir una arqueología futura, como si fuéramos los últimos testigos de una civilización extinta. Colocar huesos, momias ficticias, estructuras simbólicas en medio del desierto es una forma de imaginar lo que fue y lo que podría ser. No desde el pesimismo, sino desde una conciencia crítica del presente. Trabajo con materiales que a veces provienen del mismo sitio, que llevo o construyo, piedras, ramas, espejos, fuego, tela, hielo. Los coloco en formas geométricas o arquetípicas, círculos, espirales, líneas, estructuras que remiten tanto a rituales antiguos como a símbolos universales. Estas formas, cuando dialogan con el paisaje, abren nuevas capas de lectura. Lo efímero se vuelve eterno, lo simple, sagrado. Me interesa esa fricción entre naturaleza y artificio, entre lo salvaje y lo ordenado. Cada instalación es también una pregunta. ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo dejamos atrás? ¿Qué dejamos atrás? Y la fotografía, al capturar ese instante fugaz, se convierte en testigo de una obra que ya no existe, pero que ha dejado una huella visual y simbólica. También es fundamental señalar que muchas de estas acciones e intervenciones han sido filmadas o fotografiadas en condiciones extremas, lo cual convierte cada obra no solo en un documento visual, sino una experiencia física casi ritual que exige paciencia, precisión
y entrega absoluta. Hay imágenes que solo existen porque hubo una decisión consciente de esperar la luz exacta o porque fue posible cargar materiales durante kilómetros para construir una intervención que solo duró unos minutos. Ese esfuerzo es parte del lenguaje. El acto de crear se convierte aquí en una parte de la obra. Además, algunas de estas piezas se han mostrado como videoarte o instalaciones de múltiples pantallas en salas expositivas, lo que permite al espectador vivir la experiencia en diferentes niveles de profundidad y percepción. Mi intención siempre ha sido que el público no solo mire una imagen, sino que sienta que está entrando en ella, que forme parte de un paisaje intervenido. Tormenta de luz y yermo, una doble travesía. Uno de los proyectos más importantes de mi vida es Tormenta de luz, una serie que desarrollé durante 10 años en los desiertos del mundo, en México, Perú, Bolivia, Marruecos, Namibia, Australia, Atacama y otros lugares remotos. El título nace de esa tensión entre lo aparentemente opuesto, la tormenta símbolo de caos y movimiento, y la luz que revela y transforma. Durante ese mismo periodo, en paralelo a la serie fotográfica, desarrollé también un ambicioso proyecto cinematográfico, la película documental Yermo, que filmamos durante 6 años en 9 desiertos del planeta. Yermo es una obra que reflexiona sobre la relación entre el ser humano y el entorno desértico, desde una visión poética y visual y filosófica. La película recibió 2 nominaciones al premio Ariel y ganó el premio al mejor documental en los premios Canacine en 2021 en México. Una experiencia transformadora que expandió mi lenguaje visual más allá de la fotografía fija. Cada desierto en Yermo representa un capítulo, un estado del alma, una estación emocional. Filmamos en condiciones a veces complejas, muchas veces al límite de lo físico y lo técnico. Pero justamente esa exigencia fue lo que nos permitió registrar la esencia de esos territorios silenciosos. La cámara no solo observaba, también respiraba con el entorno. La imagen se volvía piel del paisaje. Yermo también es una meditación sobre lo humano. Aunque los desiertos parecen vacíos, en realidad están llenos de historias, de mitos, de resistencias. En la película aparecen voces que han habitado esos espacios, pastores, nómadas, sabios, guardianes de un saber antiguo. Y a través de sus palabras y mis imágenes se construye una narrativa coral que trasciende lo documental para convertirse en poesía visual. Esta forma de vivir y crear en el desierto fue documentada también en una forma muy especial. La serie de televisión Visionarios, que dedica cada episodio a un fotógrafo mexicano cuyo trabajo ha marcado huella. En mi caso, la serie me siguió durante jornadas completas en el desierto, registrando mi proceso de intervención, de contemplación y de diálogo con el paisaje. Esta forma de vivir y crear en el desierto, el creador y entrevistador de la serie estuvo presente no solo en mis travesías en medio del desierto, sino también en la intimidad de mi casa estudio, generando un retrato honesto, cercano y sensible de cómo el arte se construye desde la experiencia, desde el tiempo detenido, desde la obsesión por la luz y por el silencio. Fue una oportunidad para mostrar no solo el resultado de la obra, sino también el tejido interno que la sostiene, las dudas, los rituales, los espacios mentales. Participar en Visionarios me permitió abrir otra ventana, distinta a la del museo o la galería. Una ventana que entra al hogar de las personas, que narra sin solemnidad y revela los pliegues humanos de la creación artística. Tormenta de luz no solo fue una serie fotográfica, ni una película, ni una exposición inmersiva. Se convirtió también en una experiencia expandida, sensorial y escénica. Fue también concebida como un concierto inmersivo de gran formato, donde mis imágenes eran proyectadas sobre una pantalla monumental de 18 metros, mientras una orquesta filarmónica interpretaba música original en vivo.
Esta propuesta enriqueció además con el uso de la inteligencia artificial que permitía que las imágenes respondieran en tiempo real a los cambios musicales, transformándose en cada nota con cada silencio. Lo visual y lo sonoro se entrelazaban en un mismo acto poético, generando una atmósfera envolvente en que el público no solo observaba, habitaba la obra. Era importante para mí que la imagen dejara de ser estática y se convirtiera en una experiencia viva, que la fotografía, al entrar en diálogo con la música, adquiriera cuerpo, ritmo, emoción expandida. Tormenta Luz fue así un puente entre disciplinas, un río contemporáneo que celebra la luz como lenguaje sagrado. Born, entre la devastación y la esperanza. Mi proyecto más reciente, Born, una sinfonía de cenizas y renacimiento, es tanto una serie fotográfica como un cortometraje cinematográfico. Surgió como una profunda reflexión visual, estética y poética sobre la tragedia de los incendios forestales. A través de esta obra quise hacer visible la magnitud de una realidad que está transformando violentamente nuestros ecosistemas y que sin embargo muchas veces queda fuera del foco del arte contemporáneo. El fuego, símbolo dual de vida y destrucción, de purificación y pérdida, se convierte en el eje central de esta propuesta. La devastación que deja a su paso no es solo física, sino también simbólica. Por eso, mi acercamiento fue desde una mirada poética que se distancia del sensacionalismo y propone una contemplación profunda e incluso espiritual del territorio herido. Born no es una serie visual, se desarrolló como una experiencia inmersiva compuesta por imágenes en movimiento, música original y poesía. Para ello colaboré con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, que interpretó una partitura compuesta especialmente para la obra, otorgándole un tono lírico y emocional a toda la película. A esta composición sonora se sumaron los textos poéticos de la escritora Mercedes Luna, cuya voz lírica aporta profundidad simbólica y sensibilidad al discurso visual. A través de Born propongo detenernos a contemplar la huella que deja el fuego, pero también a preguntarnos qué brota de esa ceniza. No se trata de un grito de denuncia, sino de un susurro que invita a la introspección. La devastación puede ser también germen de renacimiento, siempre que aprendemos a mirar con otros ojos. Así como lo he hecho durante años en los desiertos, en Born busqué no solo documentar, sino resignificar. No solo mostrar, sino sugerir. Porque el arte, cuando nace del asombro y la compasión, puede convertirse en un espacio de conciencia y transformación. La película está compuesta por 6 actos: el origen de la vida, la flora, la fauna, el agua, el hombre y las filosofías de vida. Cada uno de ellos es una meditación poética que entrelaza la imagen, la música orquestal y la voz narrativa para invitar al espectador a una experiencia sensorial profunda. Y Born no pretende responder sino sugerir. ¿Qué dejamos tras nosotros cuando la llama se apaga? Influencias filosóficas: Heidegger, el vacío y la morada. Una de las ideas que más me ha marcado mi práctica es el concepto de morada de Martin Heidegger. Para él, habitar el mundo no es simplemente estar en él, sino construir sentido en relación con el lugar. El arte entonces no impone, sino que escucha, no toma, sino que acompaña. En ese sentido, mi obra no pretende dominar el paisaje, sino estar en él, en una forma de cohabitación poética. Heidegger hablaba también de dejar de ser, de permitir que las cosas se muestren tal como son. Y esa actitud contemplativa es la que practico al caminar por los desiertos. No intervenir por capricho, sino a partir de una escucha profunda. Mis intervenciones son gestos que nacen del diálogo, no del ego.
Por el otro lado, me interesa el pensamiento oriental y su noción del vacío. En muchas culturas asiáticas, el vacío no es ausencia, sino espacio generador. Es el lugar donde todo puede nacer. En mi obra, ese vacío está presente como potencia, como posibilidad, como silencio fértil. El desierto es el gran escenario del vacío y por eso también del arte. Una imagen que respira. Me gustaría terminar no con una conclusión, sino con una invocación. Porque el arte, cuando logra tocar algo esencial, no se cierra, sino que se abre. Imaginemos un lugar sin tiempo, donde el sol cae sobre la arena como un aliento antiguo. Un espacio donde el viento no arrastra, sino susurra, donde el fuego no destruye, sino purifica. Ahí, en ese instante suspendido, surge una imagen. No una imagen que se mira, sino una imagen que se escucha, que se respira, que se habita. Eso intento hacer con mi trabajo, invocar imágenes que nos reconectan con lo sagrado de lo simple, con lo invisible que nos rodea, con lo que hemos olvidado mirar. El arte no salva al mundo, pero lo nombra, y al nombrarlo, le devuelve su dignidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que el silencio del desierto siga hablando a ustedes mucho después de esta charla. Les voy a compartir ahora de lo que hablé. Este, ¿Ya está compartiendo o no? Sí, ya se ve la pantalla. Ok. No voy a ir describiendo las imágenes, las voy a ir pasando poco a poco. Van más o menos en el mismo orden de lo que charlamos, de lo que platiqué hace rato. Y luego ya podemos ir a las preguntas y respuestas, y a las dudas, y a las inquietudes, y a lo que surja después de lo que hablé y de las imágenes que van a observar. ¿Sí se ven bien? Sí, sí, perfecto, Alfredo.
Es la película documental que les platiqué hace rato. Van a ver un poquito detrás de cámara. Algunas imágenes de cuando estuve trabajando en el desierto, en algunos de los desiertos. Esa es la serie de televisión, Visionario, que está disponible en Vimeo, toda la serie completa. Estas son las imágenes del concierto. Y esta es la película que ahorita estoy en postproducción. Eh, Tomó 3 años filmarla, del 2023, perdón, 2022, 23, el 24 no se filmó, pero fue todo el proceso de edición, corrección de color. Este año grabamos la música y al actor que va narrando las 6 historias de, de lo que trata esta película. Y lo que están viendo son detrás de cámaras, ¿no? El making of. Y estas ya son algunas de las imágenes. Es un proyecto que es netamente fotográfico, como conocen o que han visto de mi obra, y cinematográfico.
Listo, ya podemos ir a preguntas y respuestas. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo aquí un par, pero voy de último. Nelson. Mira, una pregunta que realmente me parece primero fascinante todo tu trabajo, porque hay todo ese hecho ritual, como tú hablas, y abordar de manera tan expansiva, es como la fotografía es como una parte de tu trabajo, o sea, toda esa cosa que has podido hacer en totalidad. Cuando llegas al desierto que vas, ¿tú vas con una idea o tú llegas totalmente vacío y el desierto te dice todo? Siempre voy con ideas. Por ejemplo, hay desiertos que he ido varias veces, pero vaya, si es un desierto que conozco, ya sea los lugares que voy a ir, entonces me es más fácil construir y trabajar y dialogar de ese espacio porque ya lo conozco, he ido varias veces. Y eso obviamente pues, son los desiertos de mi entorno, ¿no? Cuando empecé a hacer Tormenta de Luz, eran espacios que desconocía, era cuando decidí salir fuera de México, ¿no? Entonces, lo que hice o he hecho es hacer una investigación previa del lugar donde quiero ir. Requiere una logística compleja porque no es así como, pues voy a un lugar donde hay un hotel y ahí ya me hospedo y son espacios que hay mucha información en las redes o en los sitios porque son lugares turísticos. No, pero yo al final voy a los lugares mucho más complejos y remotos. Entonces empieza primero de investigar lo que pueda yo encontrar en internet, en los lugares de escenarios que a mí me gustan visualmente para fotografiar. Cuando doy con los lugares o las regiones, entonces el siguiente paso siempre es buscar quién me puede llevar a estos lugares, con la seguridad, todo lo que significa la logística de acceder a esos lugares. Pero ya que paso, ya tomé la decisión de la ruta y de los espacios donde voy a ir, ahí es cuando yo me meto a trabajar sobre la cultura del país, de la región, en términos arqueológicos, en términos históricos, en términos biológicos, en términos paleontológicos, eh, todo lo que de sus culturas que habitan, si hay culturas indígenas que todavía habitan o viven en esa zona, para entonces a partir de ahí yo empezar a trabajar lo que yo quiero dialogar con el espacio, lo que quiero contar, lo que yo creo que puedo decir a través de ese entorno, ¿no? Pero siempre el lugar de alguna manera termina, si no modificando, dándome más opciones de lectura, ya estando ahí, porque son espacios que pues, iba por primera vez, ¿no? Entonces, es una mezcla de ambas, o sea, con ideas más o menos eh, que quiero hacer en ese lugar, o en el lugar donde yo vi una imagen que encontré por internet, que al guía le digo, oye, ¿dónde es este lugar? Quisiera ir, ¿se puede acceder? ¿No se puede acceder? Y ya cuando han sido afirmativos esa información, entonces ya me pongo a trabajar. Pero siempre, 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 invariablemente, cada espacio me daba mucha información. Ya estando ahí, pues empiezas a dialogar. Todos mis guías o los guías que me acompañaron siempre eran habitantes del lugar. Entonces ya en sí el guía era un personaje que me iba contando historias de su familia. O sea, hay muchas anécdotas. Hay guías que terminaban invitándome después con su familia a que los conociera, me invitaban a comer en sus pueblos. eh, y ya la convivencia trascendía más al de ser un guía que te lleva, nomás te transporta, sino se convierte en un compañero de viaje.
que para mí eso era muy enriquecedor porque pues yo podía trabajar y hacer más cosas de lo que imaginaba hacer en un entorno donde pues, no hay un diálogo. Independientemente de la barrera del idioma, siempre había una manera de comunicarlo. Y, y ya estando por horas y por horas y por horas, que eran horas y horas de trayectos en terracerías, que siempre me la pasaba deteniéndolo, ¿no? Y esa parte de la logística del viaje es que yo tenía que tener la flexibilidad de determinar dónde me quería yo parar para fotografiar y trabajar. No era un guía con una rigidez de que tienes que llegar a tal punto, salvo algunas excepciones donde sí no, en ciertos lugares decían, ahorita sí tenemos que hacerlo de corrido ya cuando terminaste de hacer algo, porque no podemos dejar que nos agarre la noche por decir, porque es peligroso o porque ya no vamos a poder ver el camino y vamos a tener que dormir ahí, acampar o dormir en la camioneta para poder llegar este, con seguridad a otro punto. Pero siempre el lugar me va llenando de información y así sucedieron muchas de las imágenes que se crearon a partir de algo que yo no tenía concebido. Pero eso sí, tenía una idea clara de lo que quería hacer. A veces, por ejemplo, había una foto de un círculo que vieron ahorita en la nieve, un círculo rojo. Es en Mongolia, a 12 grados bajo cero. Yo había visualizado, no sabía si iba a haber nieve, no tenía idea de qué iba a pasar en ese viaje entre nómadas. Pero en esa manera que uno va creando imágenes eh, poseteadas de la mente, estaba esa. Y cuando di con el lugar que íbamos pasando, era el lugar así perfecto, la nieve, la luz, y pues son de ese tipo de cosas que uno va manifestando y se dan. Gracias, qué maravilla. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? Verónica, no se escucha. ¿Tienes activo el audio? Ya lo Bueno, entendí. Ahora sí me escuchan. ahora sí. Hola, buenas noches a todos. Alfredo, gracias por compartir este tiempo. Qué palabras tan hermosas e inspiradoras. Mi pregunta va relacionada a esa experiencia de viaje. ¿Hay algún sitio en particular que te haya marcado profundamente y que haya quedado sobresaliente en alguna? Ya se perdió la... ya. Bueno, mientras te voy respondiendo a... Creo que ya se escucha, Verónica. ¿Habla? Ya. No. Bueno, te respondo, digo, no sé si hay otra pregunta, pero ahí sí, creo que todos tienen una, bueno, hay un cliché de que todos los desiertos son iguales. Si tú le preguntas a alguien cuál es la primera imagen que tienes de un desierto, es probable que la mayoría te diga dunas, ¿no? O arena. Y la verdad es que los desiertos, de los 15 desiertos que yo conozco, todos son muy distintos. Lógicamente no hay uno que diga es que es igualito al otro. No, todos tienen características distintas. Lo cual, esa pregunta que me haces es difícil porque todos me gustan y me marcaron de alguna manera, ¿no? Pero sí hay unos que ofrecían más posibilidades en términos
visuales y plásticos para mí. Que encontré las condiciones de luz, las condiciones del escenario, las condiciones idóneas como para que trabajara, hacer más imágenes que en otros lugares, ¿no? Pero te puedo decir así dos. A mí el desierto de Atacama en el norte de Chile es uno de los que visualmente a mí me encanta porque es un desierto de altura, o sea, la simpleza del espacio y con el que a mí me gusta trabajar, eso a mí me... He regresado un par de veces y he ido a otras zonas de Atacama, tanto ya sea en Bolivia o en el norte de Argentina. Y ese es uno de mis lugares favoritos, por decirlo así. Y el otro es el Namibia, en el sur de África. Es un desierto, geológicamente es el desierto más antiguo del planeta. Todos tienen también esa característica, ¿no? El de Atacama es el más árido, el de Namibia es el más antiguo, el del Sahara pues, es el más grande y así, ¿no? Y el desierto de Namibia también visualmente cambia mucho en no muchos kilómetros, o sea, de repente son dunas rojas y luego las dunas son de otro color y luego es unas rocas muy particulares y luego hay un desierto con mar, entonces, y hay culturas indígenas, por ejemplo, que casi no hay en Atacama, y eso también pues lo hizo muy interesante y es otro de los espacios que he regresado un par de veces. Pero es una pregunta difícil de responder porque todos me han marcado de alguna manera. En la India, pues toda esa parte muy de la cultura de Oriente, de la forma en que se visten, de la forma en que, cuál es el sentido de su vida, porque también estuvimos con monjes tibetanos. Entonces, algunos marcaron de una manera, quizás más en el pensamiento, en la forma de vivir la vida, y otros me marcaron más en términos visuales por el paisaje. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más puede abrir su micrófono y hacer la pregunta? Bueno, creo que nadie se anima todavía. Te voy a hacer una pregunta yo. Zuleima. Sí, yo tenía una pregunta, disculpen que estoy manejando, pero vi las fotos desde la casa, que solo que tenía que salir corriendo. Muy bien. Sí, desde el punto de vista compositivo, que vi que tienes muchas fotos. Me encantó el trabajo, por cierto. Me Gracias. encantó y los colores, sobre todo, me gustaron mucho. Desde el punto de vista compositivo, vi que siempre tienes el horizonte muy cerca del centro de la imagen. Eso es algo buscado, me imagino, ¿no? Pero quería confirmarlo, que lo buscaste explícitamente, salirte de la fulana regla de los tercios. Sí, yo soy uno que nunca la he aplicado y al principio de mi carrera me criticaban mucho que por qué componía de esa manera. Y hay una razón que lo hago porque es la manera en que todos vemos un paisaje. Es la manera natural de ver un paisaje. Alguien que esté parado frente al horizonte del mar o al horizonte de un atardecer, tú ves el paisaje y tu horizonte normalmente está en el centro. Entonces mi idea cuando empecé a crear estas imágenes del desierto era componer de la manera natural que el ser humano ve un paisaje. Desde ahí partí. Porque mis imágenes cuando las imprimo son en gran formato y yo quiero que el que las vea no vea una composición que diga, mira, es una composición bonita porque
la zona áurea y todo lo que dice las reglas académicas de la composición, ¿no? Me interesa que el espectador, cuando vea la obra, sienta que él pudo haber estado ahí y que lo hubiera visto de esa misma manera, ese paisaje. Porque seguramente así lo hubiera visto. Quizás, obviamente, sin la intervención que yo hago, pero el paisaje, si yo le quito eso, lo hubiera visto exactamente de la misma manera. Entonces, esa es la razón fundamental o principal por la cual compongo de esa manera. Y luego con el tiempo se ha convertido en parte de mi lenguaje. O sea, ya como que es un clásico que el horizonte siempre está en medio, la intervención está al centro, eh, así es. ¿Te responde, Zule? Gracias, me encanta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer una pregunta? Están muy tímidos. Sí, yo te voy haciendo una mientras a ellos se les pasa la timidez. ¿Cómo cambió tu mirada del desierto desde los 90 hasta Tormenta de Luz, Alfredo? Pues no sé si cambió, más bien evolucionó. Lo que yo hacía en los 90, en primer lugar trabajaba en blanco y negro. O sea, ya al convertir a blanco y negro, pues la lectura es diferente, ¿no? Y no intervenía el espacio físicamente, sino que intervenía en postproducción en el cuarto oscuro, Mm, o después de que estaba impresa la obra, yo intervenía a la obra. Y las lecturas eran las mismas, o sea, lo que yo quería transmitir y dialogar sobre el paisaje creo que no ha cambiado en esencia mucho, sino ha evolucionado la manera de mostrarlo. Eh, lo que hacía antes es que esgrafiaba el negativo o no había necesariamente algo al centro del... El horizonte siempre se mantenía igual, eso no ha cambiado. Cambió en que era, como te decía, blanco y negro, se fue al color. Antes intervenía más ya sea el papel o el negativo en general. Esgrafiaba, pintaba sobre él, dibujaba, escribía. Pero sí, de alguna manera, si había una palabra, un texto, siempre estaba hacia el centro. Salvo algunas muy pocas imágenes, se repartía en todo el cuadro o el rectángulo. Pero sí había un estilo de composición que se ha más o menos mantenido a través de los años. Entonces, como te digo, ha evolucionado. La verdad es que la obra ha ido evolucionando desde de parajes sin futuro, vestigios del paraíso, habitar el vacío, breve crónica de luz, tormenta de luz, Born. Lo que sí es que todas mis series son de largo aliento, o sea, no son series, me toma varios años claro. en desarrollarla. Claro, aparte de que me imagino la logística, la programación, de esa era otra de las preguntas, creo que partes le respondiste a Nelson, un poco eso, que nos expliques la logística, la seguridad, los permisos, si tienes que pedir permiso, la huella ambiental, ¿sabes? Todo aquello, ¿no? Porque el momento de intervenir el paisaje. Pero sí, la logística es compleja. Lo que sí cambió de lo que yo hago en México, en mi zona geográfica donde habito, es que yo puedo agarrar mi camioneta o llevo más amigos que me ayudan o el crew. Yo puedo armar intervenciones mucho más complejas, ¿no? Claro, Cuando empecé a viajar, eso ya estaba fuera del... Era una posibilidad, pero que tenía que resolver si se daban las circunstancias y las condiciones en cada lugar. Si tanto los guías o con quien estaba yo ahí me echaba la mano y podía hacer algo de una magnitud mucho más compleja,
como las he hecho en México. Algunas veces se dieron, no siempre. Por eso una idea que me ayudó mucho fue llevarme telas con las cuales yo jugaba en el espacio, además de lo que yo iba encontrando en cada lugar. Lo que sí cambió de todas las series hasta Tormenta de Luz es que por primera vez el hombre físicamente estaba presente, la figura humana, con ese personaje al centro. En la mayoría, muchas veces soy yo, pero siempre es un habitante del desierto. Yo me considero un habitante del desierto. Aunque esté en un desierto que no es el mío, pero soy un habitante del desierto. Claro. Y eso fue lo que, digamos, eso cambió de alguna manera, en parte de la evolución. Para la logística, sí, cada país y cada lugar tiene sus condiciones peculiares para, para pedir permisos, trabajar. Normalmente no son complejos. Por ejemplo, en Egipto, al desierto no puedes ir si no vas acompañado de un policía, aunque vaya vestido de civil, ¿no? O sea, no puedes andar ni con un guía, sino tiene que ir alguien que sea tu guía y alguien que es parte de un policía local, o lo que le llaman policía. La verdad es que yo no sabía si al final eran policías o no, pero en teoría lo eran. No había diferencia en vestimenta y en la forma de ser del guía o mis guías. Que si yo, lo que yo recuerdo en Egipto es que, en la parte del Sahara de Egipto, es que pues los guías como que ya tenían un cierto permiso, ciertas condiciones, que ellos no eran policías, pero en cada checkpoint que no había un problema para transitar. En otros lugares, pues todo un tema pedir permisos con las comunidades indígenas. En la nación Navajo en Arizona, pues había que todo un tema para poderlos filmar con ellos, ¿no? Lo que pasa es que a mí en los primeros años de Tormenta de Luz, ya que estaba yo trabajando, a mí se me ocurrió que debía ser una película documental. Yo lo podría hacer, pero es muy complejo estar cambiando lenguaje cuando estás fotografiando. O sea, no podía ser un fotógrafo y hacer intervenciones y luego convertirme en documentalista al mismo tiempo. Entonces me ocurrió invitar a un gran documentalista mexicano, amigo. Le tomó algunos años que estaba filmando otra película y ya fue cuando lo invité a que me acompañara. Que es una película que transformó, por eso ese texto esa imagen que habla un poco de cómo se transformó el proyecto, cuando ahorita que les presenté, era porque al principio iba a ser como un making of de cómo yo trabajo en el desierto, ¿no? Y estando ahí, de alguna manera, él me convenció de que debería ser una película más documental en términos, no yo como el protagonista, sino las habitantes de esos desiertos. Y no es una película tradicional, antropológica, convencional, sobre culturas del desierto. Fue interesante. Bueno, antes de entrar a ese tema, eh, cada lugar, como ya cuando ya íbamos a filmar, entonces también requería unos ciertos permisos. Lo que sí es que en todos lados nos pasamos por el arco del triunfo los permisos de filmación. ¿Por qué? Porque cada país te dice que si vas a filmar tienes que pagar no sé cuánto y lo convierte en un trámite burocrático muy complejo. Y nosotros éramos un crew muy pequeño de 3, entonces, aunque sí llevábamos un buen equipo, no parecía como que fuéramos a filmar un largometraje así muy complejo. Entonces, nunca hubo un tema de... Y luego ya estábamos tan aislados donde nadie va, que pues, nadie nos pelaba ahí, no había nadie más que los que viven en Claro. este lugar, viviendo entre nómadas en Mongolia o viviendo entre nómadas en el Sahara, no.
ahí no van los de Cruz de Filmación, ¿ves? Entonces, así que no, salvo con los navajos, sí fue un tema, porque esos son más especiales. Ahí sí fue todo una serie, pero casi un trámite muy directo con ellos, pero sí costó muchos meses convencer de poder trabajar y filmar en Arizona. Ya cambia, pues es Estados Unidos y ahí las reglas sí son mucho menos laxas. Y es territorio de ellos, a pesar de que es el estado de Arizona, pero ellos sí tienen reglas propias dentro de su zona, ¿no? Por eso le llaman la nación abajo. Entonces, pero no fue un problema, nada más fue un trámite que duró más tiempo. Y regresando a la película, ya llevamos un traductor, bueno, en cada desierto pues había un traductor, que en teoría a veces era el guía o a veces era el chofer, el chofer y el guía era traductor, a veces era el chofer y la guía era traductora o traductor, depende. Y cuando filmábamos, pues en teoría pues ellos nos estaban traduciendo lo que estaba diciendo, cuando no entendíamos, ya sea el árabe, el mongol o el hindi, eh, o los jimbas que están en Namibia, etcétera, etcétera, navajos. Cuando ya regresamos y empezamos a editar la idea de película, normalmente en el cine documental, cuando levantas mucho material, pues puedes tener 3 tipos de películas, ¿no? Según cómo edites. Y así veíamos, había como 3 películas. Si nos íbamos por lo que yo estaba trabajando, si nos íbamos por nada más comunidades, o si nos íbamos por el paisaje, etcétera, ¿no? Y no sabíamos, en este caso el director no sabía qué hacíamos, ¿no? Lo que definió por dónde iba la película es que cuando me pusimos a traducir ya profesionalmente todo el material, porque una cosa lo que nos decía el traductor para hacer las preguntas y lo que nos platicaban cuando estábamos filmando, era que pues en teoría a veces no era cierto lo que nos decía el traductor, estaba traduciendo, pues, como no entendíamos ni madre, pues, pues confiábamos en que eso era lo que nos estaba diciendo el nómada o la nómada, etcétera. Por ejemplo, en la India el guía nomás hablaba hindi, no hablaba otros idiomas, ya ves que en la India hay varios. El más usado es el hindi, pero eh, y algunos de los que él entrevistó, que le preguntábamos, ni siquiera él los entendía, ¿ves? A ellos sí lo entendían, pero él no entendía muy bien porque no hablaba el otro idioma. En fin, cuando traducimos todo en México, que ya buscamos a alguien que hablara mongol, alguien que hablara, descubrimos que en las traducciones mucho de lo que decía era cómo nos veían ellos a nosotros. La película Yermo sí es una película de cómo ellos nos veían a nosotros, no cómo nosotros los veíamos a ellos. A veces dejábamos la cámara corriendo y decían cosas así como, hombre, se van a morir de frío, que no van a aguantar. Les falta pelo y así, ¿no? O van a filmar esto, o sea, se reían de nosotros, fue una mezcla muy simpática de cómo esas culturas que normalmente nosotros que somos de Occidente, somos los que siempre retratamos y los vemos como los exóticos, en este caso los exóticos éramos nosotros, ¿no? Y uno cree que México es un país, yo hablo de México porque pues, éramos mexicanos, uno cree que México es un país que todo el mundo conoce, ¿no? Que todo el mundo sabe ponerlo en un mapa, y la verdad es que
ahí en Namibia, en un checkpoint, ahí que nos preguntaba dónde vienes. Decía, no, pues de México. El cuate, México, México. Hasta que se acordó de alguien. Ah, Chicharito, en esa época era un futbolista muy popular. Porque nos tocó, en el momento coincidió el Mundial, ¿no? Ah, Chicharito. Como que ya, Chicharito, mexicano, ya. Pero no. Vaya, y creo que puede suceder con cualquier país latinoamericano. Sí, Uno cree que a veces, aunque no lo conozcan, pueden decir, ah, sí, ya sé que ustedes son, ¿no? Por lo menos en esas culturas. Entonces, pues éramos alguien totalmente, hacía la pregunta, ¿por qué íbamos hasta allá? O sea, ¿qué necesidad de ir a un lugar tan aislado, donde cero comunicación, tienes que llevar reservas de diésel o gasolina, porque no te puedes quedar tirado, ¿no? claro. O donde las condiciones son muy extremas. Y sí llegaron a hacerse esa pregunta de qué diablos estábamos haciendo tan lejos. Pero qué necesidad. Sí, en cuanto dentro de eso mismo, pues ya para terminar mi pregunta, a mí me gusta mucho tu obra en general, pero hay una foto que me da mucha curiosidad y me gustaría que me aclararas la duda, ¿no? ¿En dónde es la foto de las panelas de hielo y cómo fue esa logística para Yo iba a trasladar hacer la al misma desierto? pregunta. Es la foto del círculo de hielo, ¿no? Eso. Eso es lo que mencioné hace rato. Es un lugar a 150 kilómetros de donde vivo, en Saltillo o de Monterrey. Y fue todo un tema, porque son unas barras de hielo gigantescas. Mm, Entonces lo que hice, fui a la ciudad más cercana o pueblo más cercano donde vendían esas barras. Ya no se usan tanto, pero en aquellos años todavía la gente las compraba para poner en las hieleras y poner la cerveza ahí, ¿no? mm, Esa zona hace mucho calor, entonces sí, la gente usa mucho el hielo o enfría mucho la cerveza. Entonces encontré quién y contraté, porque no nomás era comprar las barras de hielo, eso no tiene chiste, lo compras y ya. El claro. tema es manipularlas, porque era comprarlas, súbelas a una camioneta. Dos camionetas pesan, híjole, no sé, como 150 kilos cada barra, ¿no? Entonces, fue subirlas y yo contraté a dos de los que traen unas tenazas con las que los agarran y pues me negocié con ellos para que fueran conmigo al desierto. No está muy lejos, pero pues normalmente ellos van y llegan a una barra de hielo, pues a un bar o a una cantina o a una fiesta, ¿no? No al desierto. Era no nomás eso, era convencerlos de que las bajaran y que las pusiéramos en círculo. O sea, mi labor de convencimiento, y claro, me costó dinero. Claro. Como dicen, sin dinero no baila el perro. Entonces, esa fue la manera en que lo logré. Y lo quería hacer en una hora relativamente temprano, porque hice un video que es un time lapse de cómo se va derritiendo. Estoy hablando de hace 1000 años, porque pues, eran cámaras High 8 de cassette, Mm, y no alcanzó, y no se terminó de derretir, ¿eh? Yo pensé que se iba a derretir más o menos rápido, ¿no? Hasta que oscureció y no se derretía. Pero bueno, esa fue la manera en que hice todo eso. qué bueno. Que eso lo puedo hacer en México. Ah, sí. Sí, yo me imaginé, no me imaginé que ibas a, no sé, en un sitio muy lejos a hacer toda esa producción, ¿no? Y en Born, que hice algo, en Born eh, es una de las producciones más complejas que he hecho, porque ahí sí diseñé unas construcciones
muy grandes. O sea, ese árbol mide casi 5 metros de altura. Ahí sí la logística fue, pero bueno, ahí sí ya involucré todo un crew de filmación, el Museo del Desierto. O sea, quien construyera una casa de 3 metros por 3, ya no me acuerdo cuánto medía, 3 por 3. Un animal, todo lo que hice ahí sí era un camión grande, o sea, fue ya un crew. A pesar Claro. de que era un cortometraje, pues éramos un crew de 18 personas, ¿no? Entre camarógrafos, entre la gente de arte, entre la gente de fotografía, porque estábamos tirando 3 cámaras, entre los de arte, entre la gente de producción, entre el edista, el de efectos especiales para que eso se quemara. Claro. Y bueno, pues lo hicimos en el mismo lugar donde fue lo de los hielos, que es como mi estudio. Qué bueno. José tiene la mano levantada. Buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches, José. Bueno, yo quería hacerte un par de preguntas enganchadas una con otra. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos desiertos también y cuando he ido he notado lo que significa estar en un desierto, ¿no? Y ese chip que le entra al ser humano de modo supervivencia, nada más entra y se da cuenta de que cualquier despiste le puede costar quedarse allí, ¿no? Como tú cuentas. Me sorprende que elijas el desierto, que es un lugar en el que no tiene que haber habitantes, porque es un lugar para no habitar el desierto, como un lugar que luego muestras tan apacible, porque esa manera en la que compones las fotos, que te muestra un lugar que no es un paisaje para sentarte en un banco y disfrutarlo, como el paisaje típico que todos estamos acostumbrados a ver, en el que te gustaría tirarte una mantita y hacer un picnic, vamos a decir. El desierto no se parece en nada a eso. Es un lugar que tienes que tener cuidado de día, cuidado de noche, no alejarte, como tú dices, de donde hay agua, de donde hay gasolina, de qué sucede. ¿Por qué el desierto y por qué esa forma? Es decir, porque uno le gustaría ir al desierto a fotografiar, pero si te das cuenta, la mayoría de lo que vuelve de un viaje al desierto, uno ve el dolor del desierto, ve lo que te devuelve, ese miedo a quedarte, esa grandeza, esa soledad, y tú vas y le pones una alfombra roja. No sé, a mí me encanta tu trabajo. Nosotros lo conocíamos, parte de este grupo, porque nos lo había presentado Fernando, como ha dicho Nelson. Nos dejó fascinados, nos hicimos muchas preguntas que ya he respondido ahora respecto a la logística y todo eso, pero así dentro de ti, ¿por qué el de ir a un lugar tan inhóspito a mostrarlo de esta manera? A mí es lo que más me llama la atención de tu trabajo. Es decir, uno espera ver el desierto. Quizá el que haya ido tiene una autopercepción o está recargado de que el desierto es algo que tiene que manejar uno con cuidado. Es como el que entra en un barco y le dice el marinero: a la mar hay que tenerle respeto. Bueno, esto es lo mismo, al desierto hay que tenerle respeto. No es un lugar que tú vayas y es como pasear por otro lado. Y de repente tú nos lo muestras, primero lo eliges el desierto y después nos lo muestras de esta manera. ¿Qué hay detrás de todo eso, ahí en lo profundo de la cabeza de Alfredo? Pues mira, parte primero de una condición geográfica. Cuando empecé a hacer quería ser un fotógrafo de autor, digamos, no nada más un fotógrafo que hágase de comercial, digamos, de encargo. Lo hice por muchos años, hice modas, hice arquitectura, industrial y eso, pero para vivir. Cuando empecé a construir empecé a buscar cómo yo quería trabajar, qué quería hacer desde la parte autoral, pues me encontré el paisaje y lo que descubrí de mis lecturas y de lo que yo veía en la fotografía, por lo menos en mi zona de conocimiento mexicana en esos años, es que nadie fotografiaba el desierto, en primer lugar. Y segundo, si yo quería hacer bosques o algo diferente, más otra zona geográfica, no tan... Todas tienen su riesgo, pero bueno, el desierto es uno que es el que más menos le quiere la gente entrar, ¿no?
porque ese es el que reúne, es el más difícil, ¿no? ¿Y Eh, tú crees que hace, perdona que te corte porque si no me voy a olvidar, ¿tú crees que tus fotos son fotos de paisaje? no, son poesías visuales. Ah, Son poesías visuales y el único espacio que me da la posibilidad de crear a partir, digamos, de la nada, entre comillas, es el desierto. Hay que recordar que el desierto es lo más universal, y hablo universal en términos universal del universo que hay, porque es, pues hasta ahorita todos los otros planetas que hemos tenido oportunidad de ver, pues son desiertos de gas o de rocas, en el caso de Marte, o de otro tipo, pero son desiertos, ¿no? Entonces lo más universal que hay es el desierto, y una parte importante de la población mundial, una cuarta población de la mundial vive en los desiertos. Pero hacía la pregunta más así rápida y sencilla y sin ninguna, sin ninguna retórica intelectual. Lo primero que dije es que a mí, si yo quiero trabajar en las condiciones de muy joven, de recién graduado, digamos, de la universidad, para mí lo más fácil era pues, ir al desierto que me quedaba a pocos kilómetros de mi casa, ¿no? Y porque todos los fotógrafos en esa época eran documentalistas. O sea, es más, a mí me costó mucho que mi obra, esa que mencionamos de habitar el vacío, digo, de breve, no, ah, se fue ahorita, mis primeros trabajos, no, me decían, es que alguna vez un gran fotógrafo mexicano, no voy a decir su nombre, pero muchos seguramente si lo digo lo conocerán, él me decía que yo no hacía fotografía porque no había una figura humana en él, ¿no? Entonces, porque había esa idea de que la fotografía era de la calle, documental, o el desnudo, o el retrato, o la parte urbana, pero con gente. Y lo que yo hacía, pues salía mucho de eso. Entonces, yo digo que fue por practicidad, lo primero. Ya estando en eso, le encontré la manera, tenía que contar algo, no nomás era porque, ay, bueno, voy, fotografío un lugar ahí porque me queda cerca allá, ¿no? Pues tenía que tener una narrativa y es cuando empecé a construir una narrativa a partir de esos espacios. Si recordamos las 4 filosofías más importantes del planeta, todas nacieron en el desierto, es que el desierto te da, es el que te hace sentir lo pequeño que eres dentro del universo. Es el que te lleva a la reflexión de, de la soledad o la no soledad según cómo te sientas tú en ese espacio, ¿no? Porque aparentemente los desiertos están vacíos, pero la verdad es que no están vacíos, ¿no? Visualmente pueden ser muy vacíos, pero biológicamente algunos son más ricos que, por ejemplo, el desierto chihuahuense, que es el del norte de México con parte de Texas y Nuevo México. Biológicamente es más rico que todo Canadá, ¿no? Nomás que pues la flora y la fauna, todo es más pequeña. Eh, pero ¿por qué el desierto? Porque era ese lugar donde yo podía construir mis historias, ese lugar era el escenario perfecto para dialogar y contar lo que a mí me interesa contar, donde mi lenguaje se pudiera no perder en medio de la maleza, donde el espectador pueda ver que el horizonte es más allá de lo que ve aparentemente, donde te puedes ver a ti mismo y obviamente pues eso fue evolucionando en mi manera de narrar, en mi manera de contar las filosofías de vida y que fui aprendiendo pues de otras culturas y lo que fui en tantos años leyendo sobre ese entorno y sobre los habitantes. Y algo interesante es que de todas las culturas de las que visité, ninguna, incluso en las entrevistas, mencionó que quería irse del desierto.
Yo te iba a hacer una última pregunta. En todas las sociedades que te has encontrado cuando has recorrido los desiertos, porque has tenido la oportunidad de compartir con ellos espacio, como has dicho, ¿no? ¿Qué elemento común encontrarías entre ellas que te haya llamado la atención? Ya has dicho uno, que yo es verdad, porque hay gente que pueda tener las santas ganas de quedarse ahí, ¿no? Cuando no hay casi nada, ¿no? Pero ¿hay alguna otra cosa que te haya parecido que el humano que vive en esos lugares por el mundo adelante, en desiertos de frío, en desiertos de calor, tenga alguna cosa en común, diferente a los que convivimos en lugares más llenos de gente? Eh, algún lugar que encontré como común, especialmente con México y también con el norte de Chile, no en el paisaje. No hablo de las gentes. Y fíjate que en las gentes mm, casi un poco, o sea, la gente del desierto come, construye y vive el desierto y se parece en todas porque es un entorno hostil que hace que todos se comporten de la misma manera en un entorno similar. En biología hay una parte de la biología que se llama convergencia evolutiva. La convergencia evolutiva dice que cuando tú estás en condiciones, y eso, un ejemplo muy práctico para entender la convergencia evolutiva son los cactus, en las plantas son los cactus, por ejemplo. Los cactus nada más se dan en América y las euforbias nada más se dan en África. Pero tú las ves y son igualitas y la gente las confunde como cactus, ¿no? Y aparecieron en el mismo periodo geológicamente cuando empieza a enfriarse el planeta después de la era de hielo. Esas plantas respondieron evolutivamente a un entorno que se estaba haciendo más caliente, más árido y con menos agua. Entonces, evolucionaron de una manera para captar agua, retenerla, usar menos agua, los cactus y el hombre y la fauna también se comporta de esa manera. Entonces, la evolución del hombre en desiertos de África, en términos de cómo construye, cómo se alimenta y cómo almacena el agua, se sigue repitiendo de un campesino ejidatario en el norte de México que vive en el desierto chihuahuense, en medio de la nada, con uno que vive en el norte de Atacama, con uno que vive en Egipto, en África. Y había un lugar que recuerdo que íbamos en medio de dunas, dunas y dunas en el Sahara. Bueno, aparte de aquí les cuento una anécdota. En medio de las dunas, en medio de la nada iba caminando un cuate solo, así, caminando en las dunas, no había camino. Y los guías se paran y platican con él en árabe. Total, le damos un aventón, pero a mí se me ocurre hacerle una foto, entonces le digo que sí, ya, que me traduzcan, que se puede hacer una foto, etcétera. Y ya en medio de la nada, estoy hablando de hace un buen año, 2008 para ser exacto. No había los teléfonos inteligentes, pero había los Nokia. Bueno, en medio de la nada, y le iba a hacer un retrato, y en un momento me dice que sí, que me lo detenga, que todavía no le haga el retrato. Y saca su Nokia y se pone a hablar por teléfono. Y eso fue pues así como, ¿qué onda? En medio de la nada, nos lo encontramos caminando en el Sahara y de repente saca su Nokia. Bueno, eso se parece a nosotros, que usamos un teléfono. Pero a lo que voy es que llegamos a ese pueblo, él iba a una boda, llegamos a ese pueblo y no sé si le llaman pueblo, pero una pequeña villa. Y yo me imaginé que ese lugar, si yo le quitaba a esta gente vestida con sus túnicas árabes y sus cantos, si yo llegara ahí y lo, lo viera, me cerraran los ojos y me trasladaran de México ahí, sin saber que estaba en el Sahara, hubiera apostado que estaba en un ejido del norte de México. La construcción era igual, adobe, la misma manera, no había nada que hiciera diferente.
a algo que dijeras, ah, mira, es que esto es como en Mongolia, que son los Ger y es diferente. Entonces, creo que lo que hace, y eso también lo vi en el norte de Atacama, las casas de adobe, las casas de ese material, se parecen la construcción y la manera, y lo que comen, la manera en que cocinan es muy parecido. Entonces, eso podría decir que es lo más cerca que pudiera, que encontré en ciertas culturas, ¿no? No sé Sí, si sí, te sí, sí. respondí. Al final no te deja más energía el desierto que dedicarte a sobrevivir, como tú dices. Moverte, beber, comer y descansar. Entonces no es eso ir cerrando a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, hace que las culturas con ese paisaje y el mismo material para construir acaben cerrándose y haciéndolo casi de la misma manera, ¿no? Sí, tienes que ser muy eficiente en Si el no te consumo del mueres, es agua. como el cactus, o eres un cactus o te mueres. Así, si no Es sabes lo mismo. conservar bien el agua, si no la almacenas bien, si no sabes, y la vida en el desierto es muy nocturna, o sea, el silencio normalmente es en el día, no en la noche. Muy bien. Ceci tiene una pregunta, tiene la mano levantada, Ceci Bravo. ¿Puedes activar el micrófono, Ceci? Hola, Hola. bueno, gracias por la charla, está todo muy interesante, muy ameno y me ha gustado mucho el trabajo que he visto y lo que he escuchado. Y mi pregunta va un poco enfocada al aspecto filosófico. Me interesa mucho saber ¿cuáles son los autores que más se acercan a tu propia filosofía o a tu lenguaje y a tus ideas, filosóficamente hablando? Pues el que mencioné, Heidegger, es el que más se acerca a mí bueno, Carl Jung también, pero en otra parte. Creo que hay un francés que se llama Theodore, ahorita se me fue el apellido, que fue fue de los últimos naturalistas que hubo en el mundo, o sea, eh, y él viajó todo el tiempo los desiertos, toda la filosofía, tiene una gran filosofía sobre el habitar el desierto. Theodore Ujú, Monod, o sea, ahorita se me olvidó el segundo apellido, pero si quieres sí, después se los escribo y se los envío. Eh, gracias. son los filósofos que más he seguido en términos del ser, ¿no? Del ser Sí, y el estar, pero que te relacionan con el espacio, porque hay otros que no te relacionan con el espacio, te relacionan con la parte interna, por eso me gusta Heidegger, porque Heidegger habla mucho del espacio en el que tú te mueves y cómo lo habitas y cómo lo construyes y deconstruyes a partir de estar tú en él, ¿no? sí. Bueno, mi pregunta es más porque cada que veo las imágenes y la descripción que haces es muy interesante y me gusta mucho todo cómo lo expresas y cómo lo manifiestas. Obviamente en cuanto a lo visual, pero también me llama la atención y me gusta mucho la parte filosófica y la parte humana que tocas en cada imagen, o sea, cómo cómo la trasladas a lo humano, me explico, eso se me hace una cosa muy bonita, muy artístico, muy hermoso, entonces por eso era mi pregunta. Gracias. Gracias, Ceci. Trato que mi obra no necesite una explicación, ¿no? O sea, que no tenga que explicarla, ¿no? Eh, yo puedo tener toda una teoría filosófica, todo un concepto de vida de por qué la hice, pero al final, y eso le sucede en todas las disciplinas del arte, cuando tú ya la presentas ante un público, un coleccionista, un museo, un espacio, pues ya deja de ser tuya de alguna manera. Cada quien la interpreta, la vive de manera distinta y cada una de las obras eh, le cuenta una historia diferente, ¿no?
Y pongo un ejemplo. Hace un buen de años, bueno, hace algunos años, una exposición colectiva sobre arte contemporáneo mexicano en Estados Unidos. Estuve en Washington y hay una obra que presenté ahí que son una serie de lámparas que están cruzadas así, que se llama Luciérnagas. Yo la hice esa refiriéndome a las luciérnagas que había hace muchos años en mi niñez, cuando había más cuerpos de agua, y uno en cierta época del año encontraba muchas luciérnagas y las atrapábamos. Entonces hice toda una intervención refiriéndome a las luciérnagas. El Washington Post sacó una crítica de esa exposición y mencionó ciertas obras que en ese momento de la crítica le llamaron la atención. Y una de ellas fue esa imagen mía. Pero la crítica lo que le transmitió a ella fue que esas luces para ella eran como las almas de los migrantes que estaban cruzando la frontera rumbo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues al final, como mencioné, lo que sucede es que la obra, según tu experiencia de vida y lo que estés viviendo en el momento y varios factores que rodean al espectador desde tu vida, cómo la has tenido, cómo la has vivido, tu experiencia académica, tu experiencia intelectual, tu nivel académico, no sé, muchos factores van a determinar cómo esa obra te va a contar algo, ¿no? Más allá de la imagen simple de decir, pues es un desierto, que eso es lo que hace diferente a la obra de autor con el paisaje, en este caso el paisaje tradicional. El paisaje tradicional, no sé, de un atardecer que vemos millones de ellos ahora con las redes sociales, pues ya tienen un cliché y una información que a través de muchos años la gente le ha puesto a lo que es un atardecer, por ejemplo. Entonces casi a todo el mundo le transmite lo mismo. Pero el arte que tiene una relación, el arte autoral, el arte que va más allá de una imagen simple que nomás documenta algo, en este caso un paisaje, pues ya va una historia, que esa historia se va a leer de diferentes maneras. Aquí de todos los que están ustedes, seguramente mis imágenes las van a leer de manera distinta. A algunos les va a decir algo, a algunos los va a remitir a otra cosa. Eso es lo fascinante del arte, ¿no? Cómo tú puedes leer algo distinto y el de al lado está viendo una película completamente diferente, ¿no? No sé si respondí eso, Ceci. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Está en silencio. Sí. Gracias, Ceci. Por aquí nos deja un mensaje Jessica. Buenas noches, agradecida por esta apertura a tu obra y composición, Alfredo, y a la plataforma que hace esto posible. Saludos desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, Argentina. Gracias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por esta charla, por estar con nosotros. Nosotros que pensábamos que una hora iba a ser mucho y fíjate, como pasó más de una hora. Es que esta es la parte en que a mí más me gusta. Cuando empieza a ver el diálogo y todo después de hablar. Uno puede estar hablando una hora, pero siempre Claro, es mejor platicar. así es. Y yo podría estar 2 horas ahí. Si me pongo a contar anécdotas, no terminamos nunca. Claro. Una parte 2. Alfredo, disculpe que los interrumpa, pero antes de que nos vayamos, mientras hablabas al principio, haces la introducción, no sé por qué conecté, leí hace mucho tiempo y quizás me tomo el atrevimiento de recomendártelo. Es un libro de Caleb Everett, se llama A Myriad of Tongues, no sé cómo está en español, pero este libro lo escribió un lingüista. Es maravilloso y lo relacioné mucho con lo que he visto de tu trabajo, cómo
el espacio donde tú habitas lo percibes de una manera diferente dependiendo del idioma en el que hablas y te comunicas. Y bueno, va mucho más profundo que eso. Estoy siendo súper reduccionista, pero creo que te puede ser interesante. Y no sé Está por qué lo bien. conecté. Es Sí, maravilloso, realmente. Jamás he leído un libro de esta naturaleza, pero te lo recomiendo Sí. humildemente. Bueno, pásamelo a través de Aarón, se lo Sí, compartes y luego que me envíen ahí la sí, imagen y yo ya lo busco para y darle una de verdad, leída. gracias. Un Gracias por la trabajo recomendación. inspirador. Gracias por la recomendación. Y gracias por estar aquí a todos ustedes. No, no, un gustazo. Muchísimas gracias, Yo Alfredo. quería Maravilloso. escuchar más anécdotas. Eso es como un Netflix privado aquí. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias Gracias. a todos por asistir, por estar acá. Bueno, los que no pudieron van a ver la grabación, los que no pudieron asistir, ya después mañana se comparte. Gracias, Nelson. Mi admiración. Gracias por estar aquí. Maravilloso. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, Aaron, por la invitación y que Y venga otra próxima, pero allá en Montevideo. presencial. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Gracias, buenas noches, bye. Chao.